¿Alguna vez te has preguntado cómo hubiera sido el continente americano sin la llegada de los conquistadores europeos? ¿Qué culturas, tecnologías y formas de vida hubieran predominado en este vasto territorio? ¿Qué impacto hubiera tenido en el resto del mundo? En este video vamos a explorar estas y otras preguntas usando la imaginación y la evidencia histórica para crear un escenario alternativo de lo que pudo haber sido América sin la colonización. Antes de empezar, quiero aclarar que este video no pretende ser una afirmación definitiva ni una crítica a la historia real, sino una invitación a reflexionar sobre las posibilidades y las consecuencias de los hechos históricos. Tampoco quiero ofender ni menospreciar a ninguna cultura, nación o pueblo, sino reconocer su valor y su diversidad. Por último, quiero decir que este video está basado en algunas fuentes e hipótesis que he consultado, pero que no son las únicas ni las más certeras. Si tienes alguna opinión, sugerencia o corrección, puedes dejarla en los comentarios y la tendré en cuenta para futuros videos. Dicho esto, comencemos con nuestro viaje por la América alternativa. Lo primero que tenemos que hacer es establecer un punto de divergencia, es decir, el momento en que la historia cambia y se crea una nueva línea temporal. Para este video vamos a suponer que el punto de divergencia es el año 1492, cuando Cristóbal Colón llega a las islas del Caribe, pero no logra establecer contacto ni comercio con los nativos, sino que es rechazado y atacado por ellos. Colón regresa a España con las manos vacías y sin noticias de un nuevo mundo. Los reyes católicos, ocupados con la reconquista de Granada y la expulsión de los judíos, no le prestan atención ni le financian los viajes. Así, el descubrimiento de América queda postergado por varios años, quizás décadas, y el continente sigue su curso sin la intervención europea. ¿Qué hubiera pasado entonces con las civilizaciones americanas? ¿Cómo hubieran evolucionado y qué relaciones hubieran tenido entre ellas? Bueno, esto es muy difícil de saber con certeza, pero podemos hacer algunas conjeturas basadas en lo que sabemos de su historia, cultura y geografía. Vamos a dividir el continente en tres grandes regiones: Mesoamérica, los Andes y el resto de América. Mesoamérica era el hogar de algunas de las culturas más avanzadas y poderosas de América, como los mayas, los aztecas y los toltecas. Estas culturas se caracterizaban por su desarrollo en la escritura, la astronomía, las matemáticas, la arquitectura, el arte y la religión. También tenían sistemas políticos y sociales complejos basados en la jerarquía, el tributo y la guerra. Sin la llegada de los españoles, es posible que estas culturas hubieran seguido expandiéndose y dominando la región, pero también enfrentando conflictos internos y externos. Por ejemplo, los aztecas, que habían creado un imperio que abarcaba gran parte de México central, podrían haber tenido que lidiar con las rebeliones de los pueblos sometidos, como los tlaxcaltecas, los tarascos o los mixtecos. También podrían haber entrado en contacto y competencia con otras culturas de la zona, como los zapotecas, los huastecos o los mayas. Los mayas, por su parte, habían experimentado un periodo de esplendor y decadencia entre los siglos III y el siglo IX, cuando su civilización se fragmentó en varias ciudades-estado que rivalizaban entre sí. Sin embargo, algunos historiadores creen que los mayas estaban en un proceso de recuperación y reorganización cuando llegaron los españoles, y que podrían haber vuelto a formar una confederación o una federación de ciudades aliadas. Los mayas podrían haber mantenido su riqueza cultural y científica, y quizás haber desarrollado nuevas tecnologías como el papel, la imprenta o el reloj. También podrían haber establecido relaciones comerciales y diplomáticas con otras culturas de la región, como los aztecas, los toltecas o los olmecas. Los toltecas, que habían sido una de las culturas más influyentes de Mesoamérica, podrían haber resurgido de las cenizas de su antigua capital, Tula, que fue destruida por una invasión de nómadas en el siglo XII. Los toltecas podrían haber reconstruido su ciudad y su imperio, o haber fundado nuevas ciudades en otros lugares, como Chichén Itzá o Tula Chico.
Los toltecas podrían haber conservado su legado artístico y militar y quizás haber adoptado elementos de otras culturas como los mayas o los aztecas. Estas son solo algunas de las posibilidades que se abren para Mesoamérica sin la colonización. Por supuesto, hay muchas más culturas y escenarios que podríamos explorar, pero por cuestión de tiempo y espacio vamos a pasar a la siguiente región, los Andes. Los Andes eran el territorio de otra de las grandes civilizaciones de América, los incas. Los incas habían creado un imperio que se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, pasando por Ecuador, Perú y Bolivia. Los incas se destacaban por su organización política, administrativa y económica, basada en el sistema de Mita, el Quipu y el Ayllu. También tenían un gran conocimiento de la agricultura, la ingeniería, la medicina y la religión. Sin la llegada de los españoles, es probable que los incas hubieran seguido expandiendo su dominio y su cultura por los Andes, pero también enfrentándose a desafíos y amenazas. Por ejemplo, los incas podrían haber tenido que resolver la sucesión del emperador Huayna Cápac, que murió en 1527, dejando dos hijos que se disputaron el trono, Huáscar y Atahualpa. Esta guerra civil debilitó al imperio y facilitó la conquista de los españoles. Sin embargo, si los incas hubieran logrado evitar o superar esta crisis, podrían haber consolidado su poder y su unidad, o quizás haber creado dos o más estados incas independientes. Los incas también podrían haber entrado en conflicto con otras culturas de la región como los chibchas, los cañaris, los chimúes o los mapuches. Estas culturas podrían haber resistido o aceptado la influencia inca, o haber formado alianzas o coaliciones con ellos. Los incas también podrían haber desarrollado nuevas tecnologías como la metalurgia, la navegación o la escritura. También podrían haber mantenido o modificado su cosmovisión y su religión, que se basaba en el culto al sol o la tierra y a los astros. Estas son algunas de las posibilidades que se abren para los Andes sin la colonización, como en el caso de Mesoamérica. Hay muchas más culturas y escenarios que podríamos explorar, pero vamos a pasar a la última región, el resto de América. El resto de América comprende una gran variedad de territorios, climas y ecosistemas, desde el norte de Canadá hasta el sur de Argentina y Chile, pasando por el Amazonas, el Caribe y el centro de Estados Unidos. En esta región vivían cientos de pueblos y culturas diferentes, con distintos grados de desarrollo y organización. Algunos de estos pueblos eran nómadas, otros sedentarios, algunos cazadores recolectores, otros agricultores, algunos vivían en aldeas, otros en ciudades, algunos tenían jefes, otros consejos, algunos eran pacíficos, otros guerreros. Sin la llegada de los europeos es posible que estos pueblos hubieran seguido su vida y su cultura sin mayores cambios, adaptándose a su entorno y a sus circunstancias. Sin embargo, también es posible que algunos pueblos hubieran experimentado cambios o innovaciones en su cultura y su tecnología, o hubieran entrado en contacto o conflicto con otros pueblos de la región o de otras regiones. Por ejemplo, los iroqueses que vivían en el norte de Estados Unidos y Canadá podrían haber mantenido o ampliado su confederación de 5 naciones, que se basaba en un sistema democrático y federalista. Los iroqueses podrían haber desarrollado nuevas formas de agricultura, comercio y diplomacia, y quizás haber influido en otros pueblos vecinos, como los algonquinos, los hurones o los sioux. Los sioux, que vivían en las grandes llanuras del centro de Estados Unidos y Canadá, podrían haber seguido su estilo de vida nómada y guerrero, basado en la caza del bisonte y la guerra contra los pueblos. Los sioux podrían haber mejorado sus armas, sus caballos y sus tipis, y quizás haber conquistado o aliado con otros pueblos de la zona, como los cheyennes, los arapahoes o los comanches. Los comanches, que también vivían en las grandes llanuras, pero más al sur, podrían haber seguido siendo una de las naciones más poderosas y temidas de América, gracias a su dominio de la caballería y la guerra. Los comanches podrían haber controlado el comercio y el tráfico de personas y bienes en la región, y quizás
haber entrado en conflicto o cooperación con otros pueblos como los apaches, los navajos o los mexicas. Los mexicas, que eran un pueblo de origen náhuatl que se estableció en el Valle de México, podrían haber tenido una historia muy diferente sin la llegada de los españoles. Los mexicas podrían haber seguido siendo un pueblo independiente y guerrero, o quizás haber formado parte del imperio azteca, o quizás haber creado su propio imperio. Los mexicas podrían haber conservado o modificado su cultura, su religión y su arte, que se basaban en el culto a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, y el sacrificio humano. Estas son solo algunas de las posibilidades que se abren para el resto de América sin la colonización. Como en los casos anteriores, hay muchas más culturas y escenarios que podríamos explorar, pero por ahora vamos a terminar nuestro video con una reflexión final. ¿Qué hubiera pasado si América hubiera seguido su curso sin la intervención europea? ¿Qué hubiera pasado si Europa hubiera descubierto América más tarde o nunca? ¿Qué hubiera pasado si el contacto entre ambos mundos hubiera sido diferente, más pacífico o más equitativo? Estas son solo preguntas que no tienen una respuesta fácil ni única, sino que depende de muchos factores y supuestos. Lo que sí podemos hacer es imaginar y especular usando la creatividad y la evidencia para crear mundos alternativos donde la historia hubiera sido diferente. Esto es lo que hemos hecho en este video, donde hemos viajado por una América alternativa donde las culturas y los pueblos americanos hubieran seguido su desarrollo y su destino sin la colonización. Espero que te haya gustado y que te haya hecho pensar y aprender sobre la historia y la diversidad de América. Si te ha gustado este video, espero que lo compartas con tus amigos y familiares y que te suscribas a mi canal. Si te gustan mis videos, muchas gracias por verlos y hasta la próxima.